estamos en verano y ya saben que a veces es complicado reunir a un grupo de Jota tan grande para que estén las tablas de este escenario. Y yo, José María, si te parece, te voy a despedir ya porque como presidente de la comisión estás aquí, pero tienes que ir a muchos más actos esta tarde aquí en el barrio de San José. Unas fiestas de momento geniales. Geniales y populares, que es lo que queremos. Y con poco dinero lo hemos hecho este año. Yo creo que es... Que eso tiene mérito, ¿eh? Sí, mucho, bastante. Yo creo que el programa está bastante amplio, tanto para mayores como para pequeños. De hecho, ahora ya veis que tenemos ahí arriba el Tenofleta, la carreta Cataca, que me voy a ir disparado para allá ahora. Pues nada, te dejo que te vayas para allá y que disfrutes de las fiestas. Gracias, tú también. José María, hasta luego, buenas tardes. Y seguimos disfrutando y seguimos acercándonos hasta la gente que tenemos por aquí, porque a ver si tengo suerte y os escucho bien, porque los altavoces apuntan hacia este lado. Yo quiero acercarme a estas señoras, porque antes yo he hablado con ellas. Ustedes antes me han comentado, son muy de Jota porque sus nietas son joteras. Claro. Es que son joteras, cantan y bailan, pero que muy bien. Muy bien, ¿verdad? Claro. Y han venido a ver al resto de compañeros. A los compañeros. Claro que sí. Pues nada, con la imagen de este jotero sobre el escenario del grupo La Fiera, de la Asociación Cultural La Fiera del barrio de San José, nos quedamos. Volveremos hasta este barrio a escuchar más jotas a cargo de La Fiera, y es que ¿qué sería de los programas de fiestas sin jotas y sin toros? Volvemos hasta esta plaza de Luceni. Hola, Yolanda. Hola, buenas tardes de nuevo, Alba, desde Luceni. Ahora mismo vemos que acaba de salir el manso y que recoge a la segunda vaca de la tarde, 2 de 4. Recordamos que tenemos una hora por delante de vaquillas, que han venido muchos recortadores hasta aquí. Y por cierto, un saludo de la charanga que está animando esta tarde de toros aquí en Luceni. Recordamos que en un primer momento estaban todas las vacas por las calles de la ciudad y que ahora se van a recortar y la gente va a poderlo disfrutar en este festejo popular taurino en los próximos minutos. Tenemos con nosotros una de las personas... Fiestas de la Ribera, las mejores fiestas de la Ribera. Mejores fiestas de la Ribera, Yolanda, que se terminan hoy. Ribera Alta. Dime, Alba. Te dejamos conociendo a esa charanga de Luceni. En el momento que entre la vaca a la plaza, volveremos con vosotros hasta Luceni. Si te parece, nos pides paso. Nos tenemos que ir hasta Vallobar, en Huesca. Recuerden que están de fiestas. Y hoy, además, tenemos un peculiar circo, digamos, por la calle, ¿verdad? Lo vamos a poder ver. Yolanda, hola. Hola, un poquito especial, Alba. Es un circo en el que los pequeños se lo están pasando, vamos, de muerte. Estamos precisamente con la alcaldesa Mercedes Reyes. Era algo improvisado, pero estamos viendo que está teniendo un éxito total, ¿eh? Sí, los críos disfrutan mucho. Han venido aquí y sobre todo ese afán de interactuar, ¿no? Entre ellos y los más pequeños de Vallobar. Sí, sí, así es. ¿Qué tal van las fiestas? Hoy cumplimos este último día. Me imagino que cansados ya, ¿o no? Pues un poco, porque después de tantos días de fiesta y 2 fiestas tan seguidas ya se tiene ganas un poco de volver a la rutina. Porque ustedes tienen 2 patrones y además, como nos bien comentas, son 2 fiestas que están muy juntas. Sí, en 15 días tenemos 2 fiestas mayores. Unas son para el 15 y el 16, la Asunción y San Roque, y ahora el 29 es el Martirio de San Juan. Que estamos viendo además que el pueblo está lleno de niños, me imagino que están veraneando aquí. No, la mayoría son de aquí del pueblo. ¿Hay tantos niños aquí en Vallobar? Hombre, es un pueblo ya considerable. Tiene unos 1000 habitantes y en el cole debe haber unos 70 niños. Ajá, pues gracias, Mercedes. Voy a acercarme a hablar con ellos porque llevan toda la tarde, Alba, diciéndome: a mí me vas a entrevistar, a mí me vas a entrevistar. Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, a ver, habitantes peques de Vallobar, contarme cómo van esas fiestas. Muy bien. Muy bien, me han dicho que la fiesta nocturna es lo mejor de aquí, ¿no? Sí, sí. Sí, dice con un ímpetu. Que te va a ver la madre por la tele. Ya. A ver, cuéntame, ¿este año? Este año se han ido muchas atracciones. Y hoy va... Bueno, que contarme, ¿qué es lo que más os gusta de las fiestas? ¿Qué os está pareciendo el circo? Bien. Bien. Sí. Nos vemos que salís ahí, que os da miedo, ¿la gente está tan alta o qué? No. Para los pequeños. ¿Cómo que para los pequeños? ¿Qué me estás contando? Pero fíjate que bien se lo están pasando. Hombre, pero es para su edad. Ay, madre, para su edad. Voy a acercarme un poquito a hablar con ellos. A ver qué me cuentan estos. Ahí, la vemos, con las manitas aquí. ¿Que te dan miedo esta gente tan alta o qué? Un poco, no, parece. Hombre, no. A ver, chicos, contarme, ¿qué os está pareciendo este circo aquí en la calle? Bien. ¿Chulo? Sí. Chulo.
Oye, hemos visto que os tiran las mazas, las pelotas, que vais detrás de ellas y estáis hechos unos fieras, ¿eh? Muy guay, me gustó mucho. A ti te hemos visto que te ha puesto el cuchillo en el cuello y que estabas temblando, ¿eh? Y estoy temblando. Ay, está temblando. Bueno, pues os dejamos con esta imagen, Alba, fíjate qué curioso y cómo se lo pasan aquí en estas fiestas de Vallovar, sobre todo los más pequeños. Dejamos a estos niños con este circo ambulante y nos vamos con niños, aunque más pequeños. Vamos a ver esa segunda tanda de carrera de tacatacas en el barrio de San José, todo preparado, ¿verdad, Cristina, para esa nueva tanda que nos decías antes? Segunda tanda, Alba, porque como hoy decimos va a haber 3, porque cada tanda lleva 10 niños y se han presentado 30, porque como decimos, todos los papás quieren que sus niños sean los más rápidos en el tacataca. Estamos teniendo un poco de problemas con los nervios y con los lloros. Ahí tenemos a esta chica, a Iria, que yo creo que nunca un piloto de Fórmula 1 hemos tenido que retenerlo para que no se vaya con su mamá, porque la tiene ahí delante. Bueno, ya esta chiquilla también, que la pobre tiene ahí a la mamá y es lo que quieren ir. Así que yo creo que para evitar los nervios le vamos a dar a Fran también la señal y comienza la segunda tanda de la carrera del tacataca. Vamos a ver esa salida muy importante. Bueno, ahí vemos en cabeza ya las dos posiciones. niñas que estaban llorando. Alba, yo creo que ese amor a su madre va a ser el principal reclamo. Aquí vienen. Oye, corre. Iria, Iria. Que se le ha caído algo. Que se le ha caído la comida, claro. Corre. Bueno, a Iria le están, como ves, es que yo creo que la comida es lo importante, porque recordamos que nuestra ganadora de antes, Jennifer, ganó por una galleta, porque eso es lo que quería. Mira, este es Leo, mira este, cada vez que va peinado a la última moda. Y este es el hermano de la niña que veíamos antes con la pancarta, se llama Leo Schneider, y por ahí tenemos a su hermana animándole. Y a este le están animando con chupachus. Vemos que esta carrera del tacataca, nos quedan unos metros, está más reñida que la anterior. Son un poquito más mayores, quizá. Claro, es que además los niños se quedan bastante sorprendidos porque estáis viendo toda la gente que tenemos alrededor, todo el mundo animándoles. Familiares y no familiares, porque yo acabo de hablar con alguna señora que ha venido hasta aquí solo para ver a estos niños tan simpáticos. Y claro, están muy sorprendidos. Mira, aquí tenemos a Sáhara, que yo creo que se va adelantando, pero con una cara de tranquilidad, como si lo hubiese hecho toda la vida. Alba, ¿ves? Bueno, de vez en cuando el tacataca, a ver, ahí. Bueno, incluso esta un poquito. Incluso esta no es de la que los papás le van ofreciendo comida. Yo creo que ella es una campeona de correr pasillos en su casa, aunque va un poco de lado. Esto es algo que estoy observando que está pasando mucho. Sí. Yo es que lo que pasa es que no quiero hablar con los papás porque no quiero entretenerles, porque entre tú y yo, Alba, que hay los papás son más competitivos que los niños y yo no quiero entretener a uno y que luego no sea su hijo el ganador. Pero estamos ya a 3 metros de la línea de meta. Nosotros ya hemos cruzado, pero claro, nosotros no competimos. Y aquí tenemos con un poquito de ayuda, pero que son muy pequeños y los que casi no alcanzan el suelo, como el caso de Sáhara, pues a estos se les puede dar un poco y ahí últimos metros, foto finish, bandera, primera Samara, que le llamamos a Sáhara Samara, segundo Leo Schneider, Iria. No, y Sella, que lleva llorando desde el principio, tercera. Hombre, aquí tenemos... Ay, pobrecitos. Otra campeona. Ha costado, ¿eh? Un poquillo. Bueno, pero ya la he visto muy tranquila. Sí. Tú lo has pasado un poco peor. Pero mucha calor. Mucho calor, ¿verdad? Oye, ¿qué mérito tienen estos chicos? Mira, el Rec me da... No, para mí no, señores Rec. Aquí tenemos a Leo con sus hermanas, segundo lugar. Que a este le veo yo gordito. Es que claro, el truco del chupachú no es malo, ¿no? Pues no, la verdad es que... Mira, se ha portado bien, no llora ni nada, Oye, qué bien el hermano, ¿no? Y el tercero que teníamos, ¿no? La tercera que tenemos por aquí. Nuestra tercera... Y ella, que ha llorado antes de salir. Y esto va al revés, como en las carreras, ella ha llorado en la salida, pero se ha tranquilizado en la meta, ¿no? Sí, ya ha llegado y al final viene. Ya está con mamá tranquilita. Bueno, pues estos son nuestros campeones de la segunda tarde. Y como ves, Alba, bueno, talento no les falta, porque todos los niños son unos campeones y no podemos decir que no se hayan esforzado. Los niños y los padres, que también les han puesto mucho esfuerzo y dedicación. Seguimos en el barrio de San José, nos vamos con nuestra compañera Jennifer, que está en otro punto de este barrio disfrutando de las jotas. Ahí ya las podemos ver. Así es, Alba, ¿qué tal? Hola de nuevo. Y ahora mismo sobre el escenario una de esas joteras de la agrupación cultural La Fiera, que va a deleitarnos con una estupenda jota. Isabel, un día como hoy, siendo un grupo formado en el barrio, me imagino que esto emociona muchísimo. Pues la verdad que sí que emociona, es el reto que tenemos año tras año y cuando estás en tu casa, en tu barrio, con tu gente, que siempre dar lo mejor de lo mejor. ¿Qué te parece si nos callamos un poquito, le escuchamos a ella y enseguida vuelvo contigo?
Anda y dile al Santo Cristo pulida magallonera que cuando me llame al cielo Santo Cristo. Emocionantísimo, Alba, escuchar a esta jota aquí hoy en el barrio de San José. Los pelos como escarpias se me han puesto a mí. Yo creo que a la gente que está aquí disfrutando de estas fiestas, muy emocionante, ¿verdad? Sí, qué bien, qué bien. Yo me he quedado... Qué bien canta esta moda. Canta muy bien. Muy emocionante verla a ella cantar así y ver... Canta genial. Canta genial, ¿verdad? Qué voz tiene. Sí, sí. Vamos a seguir disfrutando. Volvemos a ver sobre el escenario, perdón, a Isabel, con quien hablábamos hace un momentito. No solamente de Aragón, la directora de esta agrupación de Navarra y de La Rioja. La Fiera, se ha y está presentando al siguiente cantador de esta tarde aquí en la Plaza Mayor de San José, porque aparte de cantar también lo estamos viendo bailar. Lo que pasa que en este momento el cuerpo de baile, que lo forman 8 personas, 4 parejas, está cambiándose, así que tendremos que esperar un poquito para verlo. Y vamos a seguir conociendo a más gente que tenemos por aquí. Hola, muy buenas tardes, ¿están disfrutando? Hola, ¿qué? Disfrutando de las jotas. Mucho, sí, sí, nos gusta mucho. Y claro, siendo del barrio el grupo hay que venir. Exactamente, claro. Pues nada, nos quedamos con esta jota y con este cantador. Lebro en todo el río Martín y en toda ribera Lebro no he visto gente tan maja como la que aquí estoy viendo, como la que aquí estoy viendo. Estas son las jotas que hemos podido escuchar hoy a cargo del grupo La Fiera desde el barrio de San José, pero recuerden que el domingo tienen una nueva cita con el Dándolo Todo, la gira, en este caso desde Andorra. Lo podrá ver el domingo desde las 10, aunque nosotros el viernes ya les ofreceremos un adelanto. Nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida regresamos hasta la localidad de Luceni, donde siguen disfrutando de una tarde de lo más taurina con las vaquillas. Ahí las ven ya en la plaza del pueblo. Tan solo 3 minutos de publicidad y volvemos con ustedes. Hasta ahora. ¡Uf! Este calor va a acabar conmigo. Nada, nada. Aftersun se encarga de refrescarte. Todos los miércoles en Aragón TV. Cuando has conocido el placer, de verdad, no te queda más que rendirte. Porque el placer engancha.
Basta con saborear un solo griego de Danone y estás perdido. Es un yogurazo. Engánchate al mejor yogur del mundo. Muy cremoso, irresistible. Griego de Danone. Un yogurazo. En verano todos cometemos excesos con el colesterol. No nos hemos privado de nada. Hemos disfrutado de las vacaciones hasta la última gota. ¿Y ahora crees que puedes bajar tu colesterol cuidándote un poco? Yo aprendí que eso no es suficiente. Con el colesterol, portarse bien 2 días no basta. El colesterol se va acumulando hasta ser una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol. El colesterol no avisa, te lo digo por experiencia, redúcelo a tiempo. Todos los aceites de oliva virgen extra de la denominación de origen Bajo Aragón han pasado los controles de un panel de cata oficial reconocido por el Consejo Oleícola Internacional. Exquisito, suave, único. Exíjalo. Aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. En Modular Armarios tenemos una manera personal de hacer las cosas. Hacer vuestros sueños a medida. Siempre a medida. Escucharos, dar servicio. Fabricarlo todo. Todo. En armarios, juveniles, dormitorios y todas las necesidades de tu casa. Tienes un montón de posibilidades. Para que tus necesidades de hoy y de mañana siempre tengan la mayor satisfacción. Damos la cara. Somos Modular Armarios. Hola, ¿tiene un minuto para hacer una encuesta? Pues en ese momento lo siento, no puedo atenderte porque me voy con mi hija a comprarle los colchones para su casa. ¿Y a dónde van? Pues a Colchones Habla, como siempre. Hacer que las cosas sean posibles, eso es Actitud Azul. En Endesa hacemos clic y sumamos el talento de nuestros 25.000 profesionales para escucharte y brindarte las mejores soluciones. Hacer que las cosas sean posibles, eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Vuelves de vacaciones sin un pavo. Por eso, para llenar la nevera, con Danone si te llevas más, pagas menos. Formatos familiares Danone. Llévate más y paga menos. Ve abriendo boca. Manos a la obra. Porque los fogones ya están listos. Fenomenal. Nuevos programas. Nuevas recetas. Es insuperable, sí, ¿no? Y como siempre, con el mejor humor. Así de fácil. Ponte el delantal y aprende en la mejor compañía. Ser feliz es el éxito. La Pera Limonera. Nueva temporada. La vamos a hacer más aragonesa que nunca. A partir de este lunes, todas las tardes de lunes a viernes en Aragón TV. En buena compañía. Continuamos en Aragón en abierto y seguimos con más historias. Cuando se habla del Aragón judío, la localidad zaragozana de Luna casi nunca aparece en el mapa, y eso que su pasado sefardí es uno de los más ricos. Por eso hoy en Aragón en abierto hemos querido adentrarnos en la judería de la mano de un experto. Fernán, escuchen. Luna tiene una importancia histórica capital en todas las 5 villas y sobre todo queremos destacar en esta ocasión su pasado y su legado judeo-sefardí, de los judíos que habitaron aquí en nuestra población hasta 1492, el año en que fueron expulsados. De esta calle podría corresponder con la antigua calle de la Sinoga, que es como se llama en esta parte de Aragón a la sinagoga, al lugar de culto y de rezo de los judíos. Como veréis, es una calle que tiene apenas 4 codos de ancho, es decir, si nos ponemos 2 hombres con los codos pegados al pecho, pues prácticamente la vamos a cubrir a lo ancho. Este callejón va a morir al Palacio de los Condes de Luna. Normalmente las juderías se construían al abrigo del poder político o eclesiástico del momento. En el caso de Luna, pues era el conde quien tenía el señorío de la villa. Para entrar en la verdadera judería tenías que desviarte de la calle principal a un gallizo interior y desde ahí se accedía a las viviendas. Los judíos querían intimidad. Ninguna fachada daba a la calle, siempre daban al interior de callejones secundarios. Bueno, estamos ahora en la calle Puigfranco, es otra de las calles que conforman la judería de Luna.
es de hecho la más antigua documentada como judería, no como judería, sino como calle donde viven los judíos. Y bueno, la que tenemos delante es Casa del Rey. La tradición popular siempre ha dicho que esta es la casa de la judía mayor, y las investigaciones nos han llevado hacia una señora viuda judía muy rica que se dedicaba al préstamo, que tenía por nombre Ordueña Alfranjí. Bueno, pues el pueblo judío tiene unas costumbres de alimentación muy estricta, no pueden comer cualquier alimento, y quizá para endulzar un poquito esa rigidez fueron grandes maestros de la repostería. Ahora vamos a visitar la panadería Castillo del pueblo de Luna, porque nos van a enseñar un postre típico judío que es el refollado. Ese es el refollado típico del pueblo de toda la vida, el que se ha hecho antiguamente. El refollado se hacía siempre. ¿Y qué es lo que lleva? ¿De qué está hecho? Esto lleva básicamente ingredientes: masa de pan, aceite y azúcar. Y luego se le rellena con cabello de ángel. Pues entramos en Casa del Pepo. Antes era una casa rural, es una casa particular, y tenemos fundadas sospechas de que era la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión, de culto, de aprendizaje, incluso de preparación de algunos alimentos del pueblo judío. Bueno, nosotros pensamos en un templo, nos viene a la imagen cualquier iglesia de nuestro pueblo, y en el mundo judío esto no es exactamente así. En la sinagoga se reza, los chicos aprenden la Torá, se preparan algunas carnes, incluso el pan, etcétera. Incluso había una dependencia para cuidar a los enfermos, un hospital dentro de ella. Aquí tenemos el conjunto de dos puertas, una más grande para los hombres, una más pequeña para las mujeres. Bien, aquí vemos en este sillar, este hueco donde tengo la mano, es el hueco de la mezuzá. La mezuzá es un cilindro de cerámica o de metal que contiene un pergamino pequeño con un pequeño texto del Deuteronomio, que le recuerda al judío que Dios es uno. Por estas escaleras que ves aquí se accede a la estancia subterránea que hay abajo, lo que conocemos como el mipé. El baño ritual. A lo largo del año hay una serie de ocasiones en la que el judío varón debe purificarse, pero sobre todo las mujeres después de cada periodo debían tomar un baño purificador. Bueno, la ley judía nos dice que este baño tenía que constar de un manantial que manase continuamente agua, que no fuera agua estancada. Es esto que tenemos aquí. Bueno, Ferran, hemos visto que Luna tiene bastante legado judío, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no es suficientemente conocido ni está suficientemente promocionado. Nosotros queremos que esto se difunda, que se conozca y que se invierta en su recuperación. Es una cuestión ya no de turismo, también de justicia histórica hacia esos luneros que hace 500 años tuvieron que dejar sus casas. Nos vamos ya, volvemos mañana con más historias. Gracias por estar un día más con nosotros y hasta mañana.